Vamos a continuar leyendo juntos este capítulo 3 del libro del Génesis. Vamos a hacer una segunda parte que va a abarcar desde el versículo 11 hasta el 19. Te propongo que primero leas estos versículos porque entonces el comentario que vamos haciendo tiene más sentido. Te vas a ir sintiendo que caminas por terreno conocido. Y vamos a hacer como hicimos las otras veces, compartiendo una presentación, PowerPoint, con un poquito de imagen, algún texto, que siempre ayuda para centrar la atención. Ahí estamos. Entonces estamos en el capítulo 3 del libro del Génesis y ahora pasamos a la cuarta escena. La primera había sido la creación del paraíso y el hombre que es colocado en ese paraíso. La segunda es la creación del amor sexuado. La tercera, el, la tentación y finalmente la caída. Ahora nos encontramos, hablando metafóricamente, con un proceso judicial al cual Dios va a someter a los culpables, al hombre y a la mujer. Estos dos van a ser llamados a comparecer e interrogados. La serpiente, por el contrario, Dios le habla, la maldice, pero no es interrogada. Y así se muestra nuevamente esta dimensión misteriosa de la serpiente y así junto con ella también del mismo mal, del mismo pecado. Toma el texto en tus manos y no te va a costar descubrir estas etapas. Los culpables que son convocados, el interrogatorio que se les hace, la defensa que van a ensayar, que más que defensa es un mutuo echarse la culpa, y finalmente el veredicto y la sentencia. eh, Al final de la otra etapa y ahora notamos como una cadena que une esta realidad, que es la desnudez. La desnudez había sido como una gloria en el momento de la creación porque formaba parte de esa inocencia original del hombre, de la mujer, y ahora después del pecado, la desnudez hace que los hombres, el hombre y la mujer tengan que tejerse, se ven obligados a armarse unos vestidos improvisados con hojas, eh, para cubrir la desnudez y también para cubrirse de la mirada del otro. Esta desnudez que se presenta también como no somos más que esto y somos vulnerables a una mirada. Y, y también esta desnudez es como el signo para el hombre que cuando percibe la presencia de Dios tiene que esconderse. Antes no, ahora sí. Eh, la mirada del otro es compleja y esto afecta las relaciones entre los hombres, entre el varón y la mujer, pero también con Dios. Ahora la transparencia se ve como algo que ocurrió en un pasado ideal y algo que ojalá vuelva a ocurrir, pero por el momento lo vivimos como la mirada del otro, como un peligro, algo de lo cual escondernos. El primer personaje que es llamado, que es convocado a hacerse cargo del pecado y de todo lo que ocurrió es el hombre, porque en el relato el varón fue el primero que recibió el mandato de Dios y el que recibió todos los regalos. Era el que era convocado a la hora de la brisa para dialogar con Dios. El varón va, cuando Dios le pregunta qué hizo, acusa a la mujer, pero que me diste. Indirectamente termina acusando al mismo Dios.
con ese regalo que en algún momento lo había hecho exclamar: esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ahora Dios es el culpable del pecado del hombre. Te propongo leer o ver el testimonio, el monólogo de Tato Bores sobre la culpa la tiene el otro. Lo vas a experimentar como totalmente actual. Este monólogo tiene 40, 50 años y parece escrito ayer. Algunas pequeñas modificaciones, adaptaciones, pero el resto está impecable. En YouTube lo vas a poder encontrar. Así que pasamos a la quinta escena, que son las sentencias. La serpiente pasa a ser del más astuto de los animales a ser el más maldito. El hombre, la mujer no son maldecidos, sí el suelo. La tierra se va a volver rebelde para poder arrancar de ella lo que antes del pecado entregaba como regalo. Para la sentencia se vuelve al orden cronológico de cómo se fue presentando el pecado. La serpiente fue la que comenzó la cosa y, y ahora a ella Dios la encara en primer lugar, luego la mujer que se dio la tentación y finalmente el hombre. La maldición va a ser exactamente lo contrario de la bendición y tan eficaz como ella. Podríamos decir que la maldición implica hacerse cargo del mal que el pecado trae consigo. No tendríamos que ver, no tenemos que ver la maldición como un castigo añadido, sino que el mismo pecado lleva consigo su salario. eh, el único que va a ser, los únicos que van a ser maldecidos son la serpiente y el suelo. Eh, Te voy a explicar algo que no es tan sencillo, pero me parece que es importante porque para que puedas comprender mucho del arte cristiano, católico. Habrás visto en algunas iglesias a María aplastando la cabeza de una serpiente y probablemente te preguntaste en qué lugar de la Biblia se dice algo de eso. Bueno, eso es lo que te quiero explicar ahora. El texto hebreo del libro del Génesis y el griego, llamado las 70, son muy claros. Tanto el texto hebreo como el griego original no hablan de que quien pisará la cabeza de la serpiente será el descendiente de la mujer o el linaje de la mujer. En eso no hay absolutamente ninguna duda. Por lo tanto, según el texto hebreo o griego, quien pisaría la cabeza de la serpiente sería la descendencia de la mujer, la humanidad. Pero en el siglo IV hubo una traducción que se hizo muy famosa, una excelente traducción, increíble, casi milagrosa traducción para el momento, que la hizo San Jerónimo. Se llamó la versión latina, la Vetus Latina, que ahí San Jerónimo, cuando traduce, usa la palabra ipsa, que en este caso sería la mujer te pisará la cabeza. Y por eso la teología cristiana, la teología católica, la tradición, siempre vio que quien iba a pisar la cabeza de la serpiente era una mujer. Y así se veía como proféticamente anunciada la victoria de la Virgen sobre la serpiente. Eso es lo que explica estas imágenes en las cuales María pisa con su pie la cabeza de la serpiente. En realidad, si nosotros queremos ver en un sentido pleno quién va a pisar la cabeza de la serpiente, quien va a vencer al enemigo, al demonio, ese va a ser Jesús, la descendencia de la mujer, o toda la humanidad. Ellos van a vencer
a la serpiente. Ya aquí tenemos como un primer evangelio, un primer anuncio de que va a haber victoria sobre el mal. De todos modos, es legítimo que nosotros sigamos representando a María aplastando la cabeza de la serpiente, porque ella forma parte de la humanidad. De hecho, ella es humanidad nueva. Luego, en el versículo 17, aparece una expresión que Dios le dice al hombre, al varón, porque escuchaste la voz de tu mujer. Bueno, con esto no quiere decir que los maridos no escuchen a sus mujeres, no tiene que ser ninguna excusa para ello. Eh, Acá la razón por la cual el hombre no debía escuchar a la mujer es porque la mujer había escuchado a la serpiente y así se había hecho ella misma eh, como alguien que no debía ser escuchado. El error de Adán fue obedecer a su esposa porque ésta previamente había obedecido a la serpiente. La palabra escuchar, obedecer, están ligadas. Obedecer significa como oír desde abajo, ob audire en latín. Y a quien debemos escuchar en la tradición bíblica es solamente a Dios. Y al no escuchar a Dios, entonces se pierde el paraíso. Las sentencias, los castigos, van a ser dirigidos a lo que tanto el hombre como la mujer tienen de típico en la cultura de aquel momento. La mujer que va a dar a luz con dolor y a ser dominada sexualmente por el hombre que va a tener un trabajo fatigoso y que va a tener que enfrentar la muerte. eh, la sentencia que se dirige al hombre es todavía más larga, más detallada, porque al hombre, según el relato, se le había dado más y a quien más se le da, más se le reclama, más se le pide. Es curiosa la, la maldición también a la tierra. Quizás pagan justos por pecadores. La tierra no tenía nada que ver y ahora la tierra es maldecida. Va a darle al hombre cardos y espinas. Sobre todo aquí tenemos el contraste, mientras que en una situación paradisíaca todo era gracia y bendición. Ahora, para que la tierra dé frutos, eso va a ser con esfuerzo, con sacrificio, con dolor. Además, la tierra va a ser el lugar al cual el hombre va a volver. Dios le había dicho en un primer momento al hombre que si comía del árbol moriría. Y sí, eso no ocurre inmediatamente, pero termina siendo la consecuencia de no obedecer al hombre, no obedecer a Dios. Así, este relato nos muestra que de la vida nadie se va sin pagar. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, tenemos que hacernos cargo de esa desobediencia y enfrentar las consecuencias. Insisto, no veamos estos castigos que da Dios como algo externo, como si Dios estuviese enojado, furioso porque no se le hizo caso y por eso se desquita castigando. No es el sentido del texto. El sentido del texto pasa porque eh, tenemos que hacernos cargo de nuestras opciones y cuando nuestras opciones son malas, traen malos frutos y no se sale de esos malos frutos sin hacernos cargo de ellos. Es como en el supermercado, vos podés cargar el changuito con todo lo que quieras, pero después tenés que pasar por caja. Aquí enfrentaríamos la última escena, que es, son unos pocos versículos, pero son muy ricos
y además quisiera al final ofrecerte también una lectura de conjunto. Por eso a esta sexta escena, a esta vida que continúa, le vamos a dedicar eh, otra sección de esta explicación. Nos encontramos en la tercera parte.